7:47, seguimos en Vital Noticias y estamos en comunicación con el fiscal Alonso Raúl Peña Cabrera Freire. Él es de la Primera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima y docente universitario. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Radio Vital. Buenos días, no sé si me está escuchando bien. Sí, lo estamos escuchando perfectamente. Bueno, primero su comentario sobre lo que ha pasado con la fiscal Delia Espinosa. El Congreso de la República aprobó inhabilitarla por 10 años y ella sostiene que se trata de una persecución política, que es inconstitucional, que pretenden tomar el Ministerio Público. Ella va a presentar una acción de amparo para revertir esta situación. ¿Cuál es su comentario? No, sobre ello yo no puedo hacer comentarios, con la disculpa en el caso. Yo soy un representante del Ministerio Público, no soy el vocero como para dar una opinión al respecto. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, le voy a consultar sobre otro tema entonces, del expresidente Pedro Castillo. Finalmente, la justicia lo ha condenado a 11 años, 5 meses por el delito de conspiración para la rebelión. Hay unos que sostienen que no, que esto era rebelión y que la pena debió ser mayor. También hay que señalan que se está sentando un mal precedente porque con la sentencia que se le ha dado, él incluso podría recibir beneficios y salir antes de prisión. ¿Cuál es su comentario? Lo que pasa es que hay que ser muy objetivo al momento de definir el delito que se habría cometido. Es evidente que ante una situación de esta naturaleza pueden aparecer voces en las cuales se pretenda siempre ir por el delito más grave, porque si usted compara el delito de rebelión con la conspiración, el primero tiene el doble de la pena, de 10 a 20, el otro me parece que es de 5 a 10. ¿Ya? El tema está que cuando advertimos que en este anuncio, este mensaje presidencial que daba él sobre el golpe de Estado, el quiebre del orden constitucional, pues mayores poderes él no tenía para poder ejercer actos o dirigir o mandar actos de represión y privación de libertad sobre determinados ciudadanos. Y acá, cuando nosotros hacemos un poco de derecho penal dentro de la academia, somos muy claros que tenemos que tipificar de manera correcta. Es en ese sentido, para que exista rebelión, tendría que haber alzamiento en armas. Y hasta donde yo sé, no hubo esa situación conforme a lo que sucedió en aquel momento y que luego esta persona fue detenida. Entonces, de hecho que la conspiración a la rebelión tiene una pena mucho menor, pero es lo que se ajusta al principio de legalidad. Ahora, por Fíjese, esta... señorita, si no... Sí, dígame. No, sí, y es verdad que con esta... por el delito de conspiración para la rebelión, ¿él sí podría recibir beneficios y salir antes? Eso dependerá de varias circunstancias. Los beneficios penitenciarios no se dan de manera automática, ojo. O sea, tiene que cumplirse con una serie de requisitos. Y no olvidemos que el señor Castillo también sigue siendo perseguido e investigado por delitos de corrupción de funcionarios. Entonces todavía tiene un proceso en desarrollo. Entonces no va a ser fácil finalmente poder acceder a un beneficio penitenciario porque eso requiere ser sometido a ciertos requisitos, a ciertas condiciones que no sé si en su momento él lo va a poder cumplir. Eso tiene que valorarlo el juez, ¿no? Si es que una liberación condicional o una semilibertad. Ahora, hay quienes sostienen, los que defienden el delito de rebelión, que en el momento en que el expresidente Castillo lee el documento con ese mensaje cerrando el Congreso, él era en ese momento presidente de la República, no era cualquiera, y que ese solo acto de leer ese documento ya estaba cometiendo el delito de rebelión, sin necesidad que se levante en armas. Lo que pasa es que sí, de hecho que el presidente en ejercicio había sido constitucionalmente elegido para tal cargo, tan alto cargo, pero el asunto es que no basta con un discurso, sino tiene que darse grado de ejecución. O sea, es como decir, para que exista un delito de robo, tiene que haber violencia, amenaza sobre una persona, igual con el delito de extorsión. Si solamente yo doy un discurso, está bien. Ya estaba finalmente quebrando el orden constitucional y podía ser la infracción constitucional. Pero para que sea delito, tenía que haber el alzamiento en armas. Esto es actos ya típicamente dirigidos a cerrar las instituciones fundamentales del Estado de Derecho, de ejercer actos de represión y va a cosas. Claro, la violencia no lo tiene que ejercer él, sino tiene que ejercerlo finalmente los miembros de las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales en mérito a la orden que él estaba dando.
Si en ese Ujú. momento esto no se dio, no estamos ante la posibilidad de poder configurar el delito de rebelión conforme lo que dice el artículo 346 de la parte especial del Código Penal, que dice alzamiento en armas. O sea, no podemos Ujú. Ahora, mutilar ese elemento por más que queramos. Sí, siga, dígame. no, pero en el caso de, bueno, como ellos van a apelar, recién se ha terminado de leer la sentencia en su contra, ratificando lo de la conspiración para la rebelión. ¿En la apelación podrían incluso bajarse aún más la pena? Es una posibilidad, es una Mm. posibilidad, pero eso va a depender finalmente de los argumentos que su defensa pueda traer a colación. Pero no olvidemos que estábamos con el alto dignatario de la nación. Estamos hablando entonces de un funcionario, no de cualquiera. Por lo tanto, la culpabilidad de ese reproche y esa responsabilidad es mayor. Estamos hablando de quien finalmente se le dio una confianza del voto ciudadano, al margen de la equivocidad o el equívoco que puedan haber incurrido en ello, ¿no? Pero hay algo que le quiero Mm. decir, porque hubiese Ujú. sido muy difícil que se le pueda sancionar por delito de rebelión si es que la sala no se hubiese desvinculado de ese tipo penal. Hubiese sido muy difícil. Hubiera ido una absolución. O sea, era el riesgo que tenía de no desvincularse, de no salir del tipo de rebelión, es que podrían haberlo absuelto a este señor y esto debería haber sido gravísimo. Mm. Sí, pues, y ahí sí se hubiera sentado un mal precedente. Por supuesto, felizmente que el Código Procesal Penal le otorga a los jueces la posibilidad de salir o decir, este no es el tipo penal, por si acaso no es robo, sino es hurto. En este caso no era rebelión, sino conspiración a la rebelión, y con eso aseguraron la posibilidad de poder condenarlo a este señor, que obviamente quebró el orden constitucional a la luz de la vista de todos los ciudadanos y de todo el mundo. Pero una cosa Bien, es el doctor. quebrantamiento del orden constitucional, que ya como una infracción conforme a la Constitución, y otro es para que pueda estar incurso en el delito de rebelión. Ujú. Doctor, bien, bien. Bueno, para finalizar, hay una polémica por las denominadas leyes pro crimen. ¿Tiene algún comentario sobre ese tema? Bueno, es que depende de las perspectivas que se quiera tomar, ¿no? Yo creo que Ujú. el clima de inseguridad ciudadana que vive el Perú es bastante grave y hay que ver la forma de cómo ejercer un ámbito de intervención, de prevención y de combate a esta feroz delincuencia que tiene pues, muchas víctimas en el país. Pero yo no sé si exactamente puede ser pro impunidad, todo dependiendo finalmente de la rigurosidad cómo se aplica, ¿no? Porque yo se lo digo dentro de un punto de vista estrictamente académico, y vaya que en el Perú tenemos leyes bastante severas, o sea, Ujú. tenemos instrumentos más que suficientes para reprimir. Pero el problema, señorita, no es el tema de la represión en el Perú, sino es que no hay una verdadera Ujú. prevención contra el crimen organizado y lo que significa la inseguridad ciudadana. Lógicamente hay bastantes defectos en el crimen organizado, creo que ahí sí se le fue la mano al legislador porque los desvinculó de una convención nacional e internacional contra la delincuencia organizada transnacional, incrementó la pena para que podamos estar ante delitos que se cometan en el crimen organizado. Yo creo que ahí sí Y, y, fue un error garrafal y la del ley legislador. 32 que modifica el proceso de extinción de dominio. Bueno, yo no soy el trabajo ahí. No, ahí sí creo que hubo una suerte de relajamiento de lo que significa la extinción de dominio y establecer rigurosidades probatorias que no se vieron haber definido, ¿no? Yo creo que el crimen no solamente tiene que combatirse eh, sancionando y reprimiendo, metiendo en la cárcel a las personas que cometen graves delitos y vinculados al crimen organizado, sino tiene que Ujú. haber sanciones patrimoniales. Y las sanciones patrimoniales en grado de efectividad es lo que es el proceso de extinción de dominio. Bien, muchísimas gracias al fiscal Alonso Raúl Peña Cabrera Freire por esta comunicación con Vital Noticias. Muchas gracias. Bien, Gracias. recuerden que nos pueden ver a través de, no solamente escucharnos por la radio, no, 91.1 FM, también por las redes sociales de Vital FM. Estamos hablando de Facebook. Ustedes ingresan a Facebook, buscan Vital FM, nos van a ver. También nuestro canal en YouTube y por la señal abierta de Nativa Televisión y Movistar. Pausa, ya regresamos.